Les saluda Aquile Vilche Gutarra, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. En esta sesión revisaremos el tema entrevista y de grupo focal. Dos técnicas cualitativas importantes que pueden ser aplicadas en el proceso del análisis de situación de salud local. La entrevista. La entrevista es una conversación ordenada en un formato de pregunta y respuesta entre dos o más personas, donde uno es el que pregunta, es decir, el entrevistador. Su finalidad es registrar las percepciones de las personas sobre un tema, así como rescatar sus experiencias. Esta técnica es aplicada en el proceso de ASIS y puede estar relacionada a la aplicación de algún objetivo, por ejemplo, en la identificación de problemas de salud, en la identificación de las prioridades de salud o de la solución de estos problemas. En la entrevista, el instrumento principal es el investigador. Por ello, es importante que sea consciente de aquellos marcos ideológicos, sociales y culturales que deben despojarse el investigador para poder no condicionar el curso del diálogo y de esta manera evitar sesgos en la obtención de datos cualitativos. El tipo de entrevista puede ser estructurada o no estructurada, dependiendo del uso de una guía de apoyo de preguntas. En el caso de la CIS local, es importante elegir a los actores más representativos de la comunidad, para el cual es muy importante el uso del mapa de actores sociales. Asimismo, debe tenerse en cuenta el objetivo del tema planificado. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de las entrevistas, así como algunos consejos para su aplicación? Entre las ventajas es que permite obtener una riqueza informativa a partir de las interpretaciones de los entrevistados. Ofrece la oportunidad de repreguntar y profundizar en un marco de diálogo flexible y espontáneo. Es una técnica flexible y económica, proporciona mayor intimidad y o comodidad, por tanto permite trabajar temas más privados o delicados, por ejemplo, en la investigación de VIH o de mortalidad materna. Y entre las limitaciones es que demanda tiempo o más tiempo para su aplicación comparado con la aplicación de encuestas que son de tipo de enfoque cuantitativo. Exige la aplicación de recursos lingüísticos apropiados para la situación y población. Es decir, necesitamos usar términos que nos facilite entender al entrevistado. Entre algunos consejos para su aplicación, debe asegurarse de que las preguntas se dirijan hacia el objetivo a la cual queremos alcanzar, evitando la desviación del tema de la entrevista. Asegurarse de que el entrevistado comprenda las preguntas. Por ello es necesario usar un lenguaje claro y sencillo. El entrevistador debe tener un rol activo para la obtención de recuerdos y reflexiones del entrevistado. Ahora, revisemos la segunda técnica que corresponde al grupo focal. Esta técnica explora un tema con cierta profundidad a través de la interacción o discusión de un conjunto de individuos con la presencia de un moderador que facilita este proceso. Ventajas y desventajas de los grupos focales. Entre las ventajas es posible obtener información sobre opiniones, actitudes y prácticas de un grupo o comunidad. Puede, asimismo, revelar las variaciones existentes entre estas opiniones, actitudes, prácticas y
del por qué. Permite obtener varios puntos de vista sobre un mismo tema en un corto tiempo. Sin embargo, existen algunas desventajas porque es necesario que el entrevistador tenga las habilidades comunicativas necesarias para facilitar al grupo focal. En algunos casos es necesario incentivar a los participantes con algún tipo de retribución o estímulo para que asistan. Las diferencias o jerarquías de los participantes puede hacer que algunos hablen más que otros y influencien en las respuestas, o que la calidad de la información dependa del perfil de los participantes, o que algunos participantes puedan intervenir muy poco. Por tanto, la selección previa de los participantes y la modulación de la participación por parte del moderador es muy importante. Ahora pasamos a la fase antes o previa al grupo focal. ¿Qué pasos debemos seguir para el desarrollo del grupo focal? En esta fase previa, primero debemos determinar, descentrar el tema del grupo focal. Es decir, debemos definir el tema o subtemas a tratar que nos ayuden a cumplir nuestro objetivo, que puede estar orientado hacia la identificación de problemas, a prioridades o a solución de problemas. Para ello es necesario elaborar una guía de preguntas. El siguiente paso es elegir a los informantes, es decir, definir los criterios para la selección de los informantes y cómo los convocaremos. Buscar representar a los grupos que componen a la población que nos interesa. Asimismo, decidir el tamaño del grupo, que puede variar entre 8 a 10 personas como máximo. El paso 3 es asegurar los recursos logísticos, es decir, elegir un lugar para el desarrollo del grupo focal que sea de confort y con comodidad, libre de interrupciones y de ruidos. Debe conseguirse una grabadora, cámara de fotos u otros medios para el registro de la información. Asegurarse que los recursos necesarios para los participantes se cuente. Por ejemplo, podemos planificar los refrigerios y de algunos objetos simbólicos que sirvan de estímulo a los participantes. El paso 4 es elegir al facilitador de nuestro grupo focal. El facilitador es alguien con la disposición y habilidades comunicativas, que sepa escuchar, que no imponga su opinión al grupo y evite el sesgo. Ahora revisamos la fase durante del desarrollo del grupo focal. En la parte de presentación, al empezar el grupo focal, el facilitador debe asegurarse de explicar cuál es el objetivo de la actividad, explicar brevemente cuál es el rol que cumplirá en la sesión, pedir permiso a grabar la conversación por aspectos éticos, pedir que cada uno se presente y de esta manera sean reconocidos en forma nominal. Mencionar rápidamente las reglas de la discusión grupal o procedimientos que debe seguir el participante. Paso 2. Desarrollo del grupo focal. Esto es el grupo focal propiamente. Es el momento de la formulación de las preguntas preparadas en nuestra guía y debemos anotar todas las respuestas y de todos. Por ello es importante que además del facilitador haya alguien encargado de tomar notas y de grabar. Algunas recomendaciones para el desarrollo del grupo focal. Generalmente podemos hacer entre 6 a 8 preguntas abiertas que inviten al diálogo, que estén relacionados sobre los principales subtemas que nos interesa respecto al tema definido y que estamos trabajando.
Esclarecer respuestas de los participantes es muy importante. Por ejemplo, pueden preguntar, ¿a qué se refiere cuando dice que el trato que da el personal no es bueno? Y de esta manera incentivar la participación. Tomar en cuenta también las preguntas que surjan de la propia discusión. Por ejemplo, podría modular el moderador indicando, el señor me pregunta si todos los problemas de salud son igual de prioritarios. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, de esta manera debe generarse la participación de todos los integrantes del grupo. Modular o moderar la participación a modo de conducir una llanta de juego, como observan esta imagen, que de cuando en cuando se da un toque de estímulo para que siga avanzando la rueda. Es decir, se trata de obtener información con la mayor naturalidad y espontaneidad posible. Asimismo, debemos estar seguros de que las preguntas de nuestra guía se dirigen a cumplir nuestro objetivo planteado. Debe verificarse que su formulación sea simple y clara de estas preguntas para que sean entendidas sin problemas por nuestros entrevistados. Evitar las preguntas sesgadas, muy generales y o complicadas. Evitar dos o más preguntas en una. Evitar preguntas que pueden ser respondidas con un sí o un no. Por ejemplo, ¿no es cierto que aquí las enfermedades más importantes son las respiratorias? Es una pregunta sesgada. Debe decir, ¿cuáles son las enfermedades más importantes en su comunidad? La otra recomendación es que debamos promover en los participantes el uso de ejemplos y la narración de experiencias. Por tanto, el facilitador debe propiciar que los participantes expliquen su parecer, anotando todas las ideas nuevas que surjan, utilizando las preguntas ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y dónde? Preguntas clave para poder estimular el diálogo. Posteriormente, la fase después del grupo focal corresponde a la fase de compilación, a la transcripción de la información obtenida y al análisis de los datos cualitativos para la elaboración del reporte. En este sentido, estas dos técnicas son importantes revisarlas y aplicarlas en el desarrollo del ASIS local. Gracias.